El propósito de este material es para la evaluación de una materia llamada Derecho Internacional Público que imparte la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El tema: Sujetos de Derecho Internacional, por el alumno de la Cruz Castro Gustavo. Los temas que se compartirán en este trabajo son concepto de derecho internacional público, concepto y elementos del Estado, los actores del sistema internacional, qué es un tratado, las relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos, la inmunidad del Estado, el espacio ultraterrestre, la protección internacional de los derechos humanos. El derecho internacional público es una rama más del derecho, pero inclinada a las relaciones entre las comunidades internacionales debido a que se facilita la aplicación de las leyes y tratados internacionales. Es una ayuda generosa para todas las ramas del derecho, ya que se pueden llevar a cabo extradiciones de reos que son solicitados en otros países para compurgar penas por transgredir las leyes del Estado solicitante, así como en temas de inmigración, divorcios, pensiones alimenticias. Concepto de derecho internacional público. El nombre de derecho internacional se atribuye a Jeremías Bentman. Es el conjunto de normas destinado a reglamentar la relación entre los sujetos internacionales. Así también te proporcionaré otros dos más conceptos de derecho internacional público. El siguiente es aportado por Woodman y para él dice que es aquella rama del derecho que regula el comportamiento de los estados y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de normas positivas por los poderes normativos peculiares de la comunidad internacional. Para Scott, el derecho internacional público es un sistema de reglas, principios y conceptos que rigen las relaciones entre los estados y cada vez más las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, individuos y otros actores de la política mundial. Concepto y elementos del Estado. El Estado-nación y la soberanía son piezas fundamentales en las relaciones internacionales. García Maínez, en su obra Introducción al estudio del derecho, comenta que el Estado es aquella organización jurídica de una sociedad bajo un poder denominado que se ejerce en determinado territorio. Por ello, se comprende que son tres los elementos de la organización: la población, el territorio y el poder. A su vez se entiende por nación conjunto de individuos que ha reunido a través de la historia una serie de elementos y los une y otorga características particulares. El territorio. Territorio nacional es un concepto geográfico refiriendo a una porción de la superficie del planeta que pertenece y es administrada por un determinado estado, es decir, donde se ejerce su soberanía. La nación de un estado requiere de un terreno para vivir, desplazarse, realizar actividades de desarrollo. El territorio guarda riquezas relevantes para el desarrollo de la población que habitan en él. Espacio terrestre. Comprende el subsuelo y suelo. El suelo constituye el territorio firme del Estado, encerrado dentro de sus límites y fronteras. El subsuelo abarca el suelo hacia el centro de la Tierra. Además, el espacio terrestre comprende islas y aguas nacionales o internas. Espacio marítimo. Prolongación del espacio terrestre hacia el mar, comprende el mar territorial y mar. El mar patrimonial. Es una zona económica exclusiva de 200 millas marinas, donde los estados ribereños o costarenos tienen la facultad de explotar sus riquezas, tanto renovables como no renovables, que se ubican en las aguas, suelo y subsuelo respectivo. El mar territorial.
Por esto debemos entender que es la extensión de la soberanía de un Estado a una franja de mar adyacente a sus costas, incluyendo el lecho y el subsuelo marino. Abarca una zona comprendida entre las costas y las 12 millas marinas. La zona contigua es una zona donde el Estado ejerce jurisdicción y extiende hasta las 24 millas marinas. Espacio aéreo. Proporción de la atmósfera terrestre corresponde a aquel que se encuentra sobre el espacio terrestre y mar territorial hasta la estratosfera. El espacio aéreo que queda fuera de esta delimitación es considerado espacio aéreo internacional. Espacio jurídico. Son los lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la jurisdicción estatal. De tal modo, constituye territorio las naves y las aeronaves de guerra y comerciales nacionales en alta mar, conjuntamente con las embajadas y delegaciones acreditadas. Poder. Un pueblo que habita un territorio requiere de cierta organización para actuar en conjunto. De tal modo, cuando la sociedad se estructura políticamente, surge el Estado. En el seno de esta institución existe organización, lo que implica dirección y normativa que conduzca a la nación y a sus integrantes hacia los fines propuestos del bien común. El poder del Estado se caracteriza por ser originario, autónomo, independiente del exterior, coactivo, centralizado, delimitado territorialmente. Ahora bien, vamos a entender por originario, su realidad y cualidades son inherentes e inesperables de su existencia. Autónomo, no existe otro poder mayor de jerarquía, independiente del exterior. Sus decisiones no dependen de otro Estado. Coactivo, posee el monopolio de la fuerza organizada al interior de la sociedad. Centralizado, emana de un centro de decisión política el cual la nación está subordinada. Delimitado territorialmente, rigen el territorio del Estado y los habitantes de este. ¿Quiénes son los sujetos de derecho internacional? En derecho internacional público, dichas normas no han sido codificadas y por lo tanto deben deducirse de la práctica internacional y de su valoración por la jurisprudencia y la doctrina. Así pues, se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Así, en resumen, los sujetos de derecho internacional son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad deliberante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, entendiendo esto como persona física. Los actores del sistema internacional son aquellos que actúan de una o de otra manera en la arena política internacional y que componen la siguiente manera: Estado-nación, empresas supranacionales, internacionales y globales, organismos internacionales, gubernamentales, las OIG, y organismos internacionales no gubernamentales, internacionales, ONGs, guerrillas, narcotráfico e individuo, de acuerdo con García Márquez. ¿Qué es un tratado? Según el profesor Jiménez de Arechaga, se entiende por tratado toda manifestación de voluntades concordantes de dos o más sujetos de derecho internacional destinada a producir efectos jurídicos, es decir, a crear, modificar o extinguir un derecho. Las relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos. Es la existencia de un ordenamiento jurídico internacional que regula las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional, cada uno de los cuales tiene por otra parte su ordenamiento jurídico propio. Plantea el problema de conocer los límites o delimitación de los ámbitos que pertenecen a uno y a otros ordenamientos
y el de sus relaciones mutuas. La inmunidad del Estado. En el marco de las relaciones internacionales, es frecuente que los Estados realicen actos de muy diverso tipo en el ámbito de la soberanía de terceros Estados. Así, los Estados extranjeros realizan en otros Estados funciones de carácter administrativo, judicial o notarial a través de sus representantes diplomáticos y funcionarios consulares. Pero también los Estados extranjeros pueden comprar o alquilar inmuebles, contratar servicios e emitir préstamos, recibir herencias o legados. Como consecuencia de estas actividades pueden surgir litigios en los que los estados acuden a los tribunales de otro estado como demandantes o demandados. Sin embargo, dado que tanto el estado extranjero como el estado territorial son dos entes independientes y soberanos, iguales ante el derecho internacional, parece difícil que uno pueda juzgar a otro. De ahí surge el principio de inmunidad del Estado. Inmunidad jurisdicción de los Estados. La inmunidad de jurisdicción de los Estados es el derecho internacional público, es el deber de los Estados de no enjuiciar a ningún Estado extranjero y el derecho de los Estados a no ser sometidos a juicios por otros extranjeros. Debido a esto, los tribunales de un Estado no pueden asumir jurisdicción sobre un Estado extranjero. La inmunidad que confiere el derecho internacional tiene su origen en el principio de igualdad soberana que confiere a los países igualdad en el ejercicio de la soberanía absoluta y exclusiva sobre todo su territorio y las personas que en él se encuentran. El espacio ultraterrestre. Es el espacio de interés internacional situado más allá de los espacios aéreos, cuya exploración y utilización, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, está sometida a un régimen jurídico fundado en los principios de igualdad y libertad de uso, la no apropiación nacional, la no deshumanización y desmilitarización, la utilización práctica, la cooperación internacional y la asistencia mutua. La protección internacional de los derechos humanos. En el derecho internacional tradicional, el trato a sus nacionales pertenece a la jurisdicción interna del Estado y cuando alguno de ellos que se encuentre en el extranjero sufre algún menoscabo en sus derechos, es el Estado, de manera discrecional, el único que puede ejercitar su defensa frente al Estado responsable, a través de la figura de la protección diplomática. Desde a finales del siglo XIX, la dignidad de las personas humanas trasciende en el derecho internacional en algunos supuestos concretos: prohibición de la trata de esclavos y de la esclavitud misma, protección de algunos derechos de los trabajadores, protección de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, en el marco de su sociedad de naciones. Si quieres ahondar en estos temas, te daré algunas páginas electrónicas para que tú puedas ingresar y enriquecer tu conocimiento. www.derecho internacional público, www.internacionalistas, veas, y www.dg lema espacio ultraterrestre y Wikipedia. Gracias por poner atención. Espero te sea de utilidad.